Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de Judá. De ahí viene el nombre de Judas, significan lo mismo, Judá, Judas, aquel que debe alabar a Dios, Dios sea alabado, Dios sea exaltado. Ese es el significado en hebreo del nombre Judá. En hebreo se dice Yehudá, ¿ok? ¿Quién es Judá? Es el cuarto hijo de Jacob y de Lea, ¿recuerdas? Era Rubén, Simeón, Leví y Judá. Era de los cuatro mayores. Jacob es aquel que se le fue cambiado el nombre a Israel, porque Jacob, ¿qué significaba? ¿Alguien recuerda? Suplantador, ¿recuerdas? Era medio suplantador. Él hizo una trampa para tener la bendición. Aparentemente se hizo pasar por su hermano, matando un animal, ¿no? Y teniendo unas pieles, poniéndose unas pieles que no eran las suyas. Le tomó el pelo a su hermano. Y bueno, eso después vemos que lo paga. Sus hijos hacen lo mismo con él. ¿Recuerdas? Cuando le llevaron el manto lleno de sangre de José, también le toman el pelo. Bueno, pues Judá es el cuarto hijo. Judá fue quien aconsejó a sus hermanos a no asesinar a José, sino a venderlo. ¿Ok? Vamos a ver el día de hoy aquí en el capítulo 38 un pasaje que aparentemente no tiene nada que ver con la vida de José, pero tiene todo que ver con la vida de Jesús, tiene todo que ver con el plan de Dios, y nos vamos a dar cuenta cómo ninguna historia está ahí por casualidad. Pareciera que está narrando la Biblia, la historia de José, y de repente cuando ya está en el clímax de la venta de José, aparece el capítulo 38, en donde habla de Judá, su hermano mayor, el cual pues vamos a ver qué fue lo que hizo y vamos a ver por qué el tema de hoy se llama de esta manera. Génesis 38, versículo 1, dice la palabra de Dios: Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y que se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, ¿ok? Este varón era de Adulam. ¿Recuerdas las cuevas de Adulam, donde después David se iba a esconder? Bueno, pues ese hombre llamado Hira era de ese lugar. A este Hira se le conoce como el amigo de Judá. No se menciona que él era israelita, no se menciona que él era creyente de Dios. Se menciona de él que es una persona que venía de Adulam, ¿ok? Un pueblo extranjero. Su nombre, Hira, significa nobleza. Entonces, muy probablemente, por lo que nosotros sabemos que los nombres representan muchas veces nuestra personalidad, podemos pensar que este hombre era un hombre lleno de nobleza. Entonces dice la Biblia que Judá se alejó de sus hermanos y se fue a vivir un tiempo por Adulam, ¿ok? Y se fue con este amigo que tenía llamado Hira. Y vio allí Judá la hija de un cananeo, el cual se llamaba Suá, y la tomó y se llegó a ella. Nunca se menciona el nombre de la esposa de Judá, pero sí se menciona el nombre de su suegro. Su suegro se llamaba Suá, ¿ok? Suá significa prosperidad. Y dice la palabra de Dios que Judá tomó de aquel hombre a su hija. Pero había una situación, que ese hombre era ¿de dónde? De Canaán. Y ay, qué tema tienen los hombres de la Biblia con las mujeres que no son creyentes, ¿no? Les gusta enredarse. Y en la actualidad vemos también que a muchos cristianos les cuesta guardarse para buscar una mujer dentro del pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 24, versículo 3, algo de Abraham cuando estaba buscando esposa para su hijo Isaac. Él buscaba que tuviera una característica la esposa de su hijo, y te voy a decir por qué. Dice la Biblia que le dijo a su siervo Abraham: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Ok? ¿Por qué
los hombres del pueblo de Israel no querían que se casaran sus hijos con mujeres cananeas, porque las mujeres cananeas tenían malas costumbres. Las mujeres cananeas eran idólatras. Las mujeres cananeas no conocían al Dios de la Biblia. Entonces, muchas veces las mujeres cananeas hicieron inclinar el corazón de los hombres hacia sus dioses. Ay, no pasa nada. No pasa nada si me junto con alguien que no piensa lo mismo. Pasan muchas cosas. Generalmente la fe de los hijos se bloquea, ¿no? Es muy difícil que un hijo tome una postura hacia un lado o hacia el otro, ya que ni sus padres se ponen de acuerdo. Y bueno, pues hay muchas cosas, ¿no? Un hombre espiritual que busca, una mujer espiritual. Porque son el tipo de pláticas que tiene. Habla de Dios. Un hombre cristiano habla de Dios. Una persona que no es cristiana, le hablas de Dios y a lo mejor por un rato te va a aguantar, pero después le vas a chocar, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, es que ya me acompaña aquí a la iglesia, pastor, no pasa nada. Pero tú no puedes convertir el corazón de alguien. Te puede esa persona acompañar a la iglesia, pero Dios nos mandó al mundo a evangelizar, no a evangeligar. Tú no vas a convertir a nadie. Tú no vas a cambiar su corazón. Lo único que va a hacer es que muy probablemente tú a la larga te termines alejando del Señor, ¿no? Una persona que no es cristiana, no le gustan las cosas de Dios, no le gusta venir a escuchar las enseñanzas, los estudios, no le va a gustar servir, no le va a gustar tener un compromiso los domingos, no le va a gustar tener una responsabilidad para con Dios. Están buscando las cosas de este mundo. Entonces, este hombre llamado Judá fue y buscó de los cananeos y se casó con una mujer que era cananea. Versículo 3, Génesis 38, 3. Y ella concibió y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quisim cuando lo dio a luz. Entonces, este hombre llamado Judá tuvo 3 hijos con esta mujer cananea. Uno se llamaba Er, otro se llamaba Onán y otro se llamaba Sela. Cuando las cosas empiezan mal, ¿podrán terminar bien? No. Cuando las cosas empiezan fuera de la voluntad de Dios, ¿pueden tener el mismo final de algo que empieza en la voluntad de Dios? No. Y es algo muchas veces que buscamos explicar a las personas. Lo que empieza mal hay que tener mucho cuidado porque generalmente termina mal, a menos que Dios intervenga. Pero eso ya no depende de ti. Génesis 38, versículo 6, dice la Biblia: después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar, ¿okay? Su hijo mayor se llamaba Er y le tomó una esposa que se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, repite conmigo, fue malo ante los ojos de Jehová. ¿Cómo era su hijo? Malo. ¿Y qué fue lo que pasó? Y le quitó Jehová la vida. ¿Por qué murió Er? Porque era malo y su vida fue acortada. Nosotros sabemos que Dios ha puesto límites a todos. Aún Dios ha puesto límites a la maldad. Y Dios, como juicio a la maldad de este hombre, corta su vida. Entonces, la muerte prematura de este hijo fue no por edad avanzada, no por una enfermedad, sino fue a causa de su maldad. Nosotros nos damos cuenta en el Nuevo Testamento que hay casos así en donde la vida de alguna persona es acortada a causa del pecado. Tenemos el caso de cuando las personas toman la cena del Señor indebidamente sin darle la debida importancia. Dice la palabra de Dios que a causa de ese pecado la vida de muchas personas ha sido acortada. Hay muchas cosas que pueden acortar la vida de una persona.
el no honrar a tus padres. Dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre y todo te saldrá bien y serás de larga vida sobre la tierra, ¿ok? Entonces, hacer cosas bien hace que Dios extienda nuestra vida. Hacer cosas mal hace muchas veces que nuestra vida sea limitada, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios nos enseña aquí que este hombre, su vida fue acortada a causa de su maldad. Dice la palabra de Dios, Génesis 38:8. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano. O sea, Onán era el hermano de Er, y le dijo: ve con la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Culturalmente esto nosotros no lo podemos entender, ¿ok? Esto es lo que tiempo después en el libro de Deuteronomio se le llama el levirato. Era muy importante en las culturas del Medio Oriente dejar descendencia, porque cuando tú dejabas descendencia a una persona, ¿qué era lo que se guardaba? El apellido, la familia. Entonces la descendencia venía por medio del hombre, se guardaba la familia del hombre. Nosotros nos damos cuenta que Dios tenía un plan para cada tribu, y la manera de que las tribus se siguieran extendiendo era eso, que los hijos pudieran tener otros hijos. Pero ¿qué es lo que pasaba cuando el hombre fallecía? Bueno, generalmente el padre repartía sobre sus hijos sus terrenos, sus heredades, antes de que él se muriera. Entonces, cuando el hijo se moría, ya no quedaba hombre que quedara a cargo de esas tierras, y solamente quedaba la mujer. Entonces, uno de los hermanos tenía que hacer esta ley del levirato, que es darle descendencia a su hermano. ¿Y cómo le daba descendencia? No crean que nada más era un tema de me meto con la cuñada y ahí nos vemos. No, sino que el hombre se tenía que casar con la cuñada para darle descendencia. Esto es algo muy importante, ¿ok? Entonces, dice la palabra de Dios: entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levántate descendencia para tu hermano. Génesis 38:9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, fíjate, sucedía que cuando llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. ¿Qué es lo que hacía Onán? Onán no eyaculaba dentro de su cuñada, ahora pareja. ¿Por qué? Porque no le quería dar descendencia. Y entonces él eyaculaba afuera. Esto era un pecado, porque era un pecado porque él se quería quedar con las tierras de su hermano. Él no quería que alguien más se levantara para poseer las tierras de su hermano. Él no quería cumplir y cuidar la honra de su hermano, sino que él estaba utilizando esta ley del levirato que servía para levantar descendencia a su familiar. La estaba usando solamente ¿para qué? Para su placer. O sea, sí quería tener relaciones, pero no quería tener descendencia. Génesis 38:11. Y Judá dijo a Tamar, 10. Génesis 38:9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Verso 10. Y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. ¿Por qué murió Er? Porque era malo. ¿Por qué murió Onán? Porque hacía cosas que no le agradaban a Dios. Era egoísta. Utilizaba a su cuñada. No buscaba cumplir la voluntad de Dios en su familia. No buscaba llevar esa descendencia. Y esa descendencia era muy importante, ¿ok? Cuando alguien como Onán no quería tener descendencia, esto era un pecado muy grave dentro del pueblo de Israel.
¿Qué es lo que pasaba si esto se hacía público? Bueno, tiempo después, nosotros lo sabemos, a esta persona se le quitaban las sandalias para que anduviera sin sandalias, se les decía los descalzados, y no solamente eso, sino se le escupía a toda la familia en la cara por deshonrar la memoria del fallecido. Era algo de vergüenza. Este pecado de no querer dar hijos a tus familiares muertos se le llamó en la época bíblica onanismo, ¿ok? Onanismo, no enanismo. Enanismo es el que tenía medio metro. Onanismo es no querer darle descendencia a tu familiar, ¿ok? Entonces dice la palabra de Dios, Génesis 38:11. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selá mi hijo. O sea, ni siquiera esta mujer podía estar en las tierras que le pertenecían a su esposo, sino que la devolvió, se deshizo de ella, la desechó. Quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Selá mi hijo. Y ve lo que pensaba Judá: porque no sea que muera él también como sus hermanos. ¿A quién le estaba atribuyendo la muerte de sus hijos? No a la maldad de ellos, sino a Tamar. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto. Todo lo que pasa aquí en la tierra, todo, absolutamente todo lo que pasa es porque ¿quién lo quiso? Dios. Muchas veces nosotros buscamos culpables. Es más, muchas veces nosotros nos creemos culpables de algo malo que pasó. Yo he conocido personas que se sienten culpables de la muerte de un ser querido y dicen: es que si yo hubiera hecho más. ¿Sabes algo? En la palabra de Dios nos enseña que en los días de la vida de cada uno de nosotros están establecidos en un libro que se llama el libro de la vida. Y nadie puede extender sus días, ni tampoco los puede recortar. ¿Tú sabías eso? Y nosotros debemos de entender que nuestros días están no en las manos de ninguna enfermedad, de ninguna persona, gracias a Dios, de ningún brujo, de nadie, sino en las manos de Dios. Bueno, pues este hombre llamado Judá no lo entendía y empezó a actuar por miedo. Empezó a dejar de hacer lo que era correcto, que era levantar descendencia ahora a sus dos hijos, y por temor empezó a hacer lo que es incorrecto delante de los ojos de Dios. Él dijo: no sea que muera también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de sus padres. Génesis 38:12 dice la palabra de Dios: pasaron muchos días, de hecho fueron muchos años, y murió la hija de Suá, o sea, la esposa de Judá, la cananea, mujer de Judá. Después, fíjate los términos que utiliza a continuación, porque vamos a hablar de algo importante. Dice la palabra de Dios, después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat. Él y su amigo Hira el adulamita, iba con su amigo el de Adulam. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar a sus ovejas. Versículo 14. Entonces ella se quitó los vestidos de la viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no le daba a él por mujer. ¿Qué era lo que pasaba si ella no tenía descendencia? Ella se quedaba en la casa de sus padres. Las tierras de sus padres, ¿quién se las quedaba? Sus hermanos. Recuerda que los hermanos, los hombres, eran los que se quedaban con la tierra. Ella ya no tenía tierra, puesto que ella ya se había casado. ¿Qué tierra le pertenecía a ella? La de su esposo pero no le querían dar la tierra y no la querían en ese lugar. Es más, no le querían dar descendencia. Y dice la palabra de Dios: entonces ella se quitó los vestidos de la desnudez porque se dio cuenta
que la querían desheredar, que le querían quitar sus propiedades. Y dice la palabra de Dios, versículo 15, y la vio Judá y la tuvo por ramera. Ella se disfrazó, se quitó las ropas de viudez, se puso vestiduras de ramera, porque ella había cubierto su rostro. ¿Okay? La palabra aquí para ramera es una palabra que se usa solamente 3 veces en el Antiguo Testamento y es kedashá. Esta palabra kedashá no es una prostituta cualquiera, es una prostituta que se prostituye de una manera ceremonial, que se prostituye de alguna manera en donde quizá Judá pensó que era una prostituta de algún templo. Recuerda en los lugares de los cananeos, muchas veces para adorar a los dioses que ellos tenían había prostitutas en los templos. Entonces Judá pensó que ella era una ramera de algún templo y por eso buscó pagarle de una manera muy alta. Esta palabra kedashá es una persona que buscaba idolatrar a sus dioses a través de la prostitución. Judá pensó que era una de estas rameras y se metió con ella. ¿La prostitución está bien? Tengan mucho cuidado, ¿ok? No se vayan a sentir Judá, ¿no? Ustedes saben, ¿quién sabe cómo Dios lo va a usar? No está bien. En el Antiguo Testamento hay muchas cosas que ustedes las van a ver y que las hacen hombres de Dios, pero que no están bien. Y tú dirás, bueno, si ellos las hacen y que son hombres de Dios, ¿por qué nosotros a lo mejor no vamos a ser perdonados? Aún esos pecados van a ser guiados por Dios para cumplir algún propósito. Bueno, ahí te va, muy fácil. He escuchado tantas veces hombres que dicen, ay, David fue restaurado. Y un pastor después de caer en adulterio puede volver a ser pastor. Sí, porque David fue restaurado. Hay una diferencia muy grande entre Antiguo y Nuevo Testamento. Nuevo Testamento tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Debemos de tener mucho cuidado porque estaba profetizado que en el Nuevo Testamento nosotros íbamos a hacer la voluntad de Dios ya no por nuestras fuerzas. Ellos en sus fuerzas buscaban cumplir la ley de Dios. ¿Y sabes quién la pudo cumplir? Nadie. Ninguno de los israelitas. Entonces cuando tú ves que ellos hacen cosas que no le agradan a Dios, ten mucho cuidado en no justificar algún pecado, porque ellos no tenían lo que tú tienes el día de hoy. El regalo hermoso del Espíritu Santo dentro de ti. Cuando tú permaneces en una relación con Dios, el Espíritu Santo te permite vivir en santidad, alejado de hacer estas cosas. Entonces que nunca se te ocurra utilizar las caídas de los hombres del Antiguo Testamento para justificar tu pecado. Porque nosotros faltamos aún mucho más que ellos, puesto que el Espíritu Santo lo apagamos, lo entristecemos, lo ignoramos, le damos la espalda a Dios mismo, ¿ok? Entonces, quería poner esto como paréntesis. ¿Por qué la prostitución es mala? Amos capítulo 2, versículo 7 nos dice que la prostitución profana el nombre de Dios. Debemos de tener mucho cuidado, porque a través de la prostitución es profanado el nombre de nuestro Dios. En segundo lugar, según Éxodo 34 del 15 al 16, la prostitución está conectado con la idolatría. ¿Ok? Según Oseas 4:10 al 19, ocasionan vivir en un error espiritual. Según Jeremías 3:8, es causa de que te desligues de tu esposa y eso acarrea divorcios. Según el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios, no te llegues a una prostituta. ¿Qué no sabes? Que si tú te llegas a una prostituta, tú y ella son uno. ¿Te harás uno con una prostituta? Seríamos un alma, un cuerpo, compartiríamos todo. Debemos de tener mucho cuidado, ¿ok? La prostitución es algo que va en contra de los hombres de Dios. Cuando tú empiezas a justificar, siempre el hombre se justifica, ¿no?
El joven, ay bueno, no caigo con mi novia, pero me masturbo. Cuidado, porque una cosa lleva a la otra, es no aprender a dominarte y solamente justificar tus malos deseos, ¿ok? Ay no, fíjate, cuando yo estaba en Estados Unidos, estaban en una iglesia que fui, estaban tan endurecidos en su corazón de no saber lo que era pecado, que alguna vez preguntaron, oye, ¿es pecado tener relaciones sexuales con una mujer? Porque pues dice la palabra de Dios que somos uno, ¿no? Pero no dice nada del sexo oral. Y yo les preguntaba, me acuerdo que platicábamos y yo dije, ay, un loquillo preguntó eso, ¿no? Pero la mayoría del grupo de jóvenes de esa iglesia decía que no tenía nada de malo, porque no era fornicación. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado, ¿ok? Es pecado, ¿ok? Tú dirás, es que así no me voy a divorciar, es que pues es mejor andarme quemando con gente conocida y no voy a destruir mi matrimonio si yo lo hago. Ten mucho cuidado porque el enemigo es bien hábil para hacerte creer que lo que tú haces es justificable. Si tú eres un joven que a lo mejor ya tiene cierta edad y tú dices, es que yo antes de ser cristiano tenía relaciones y hago esto para contenerme, ten mucho cuidado. Es una mentira del enemigo. Si tú a lo mejor ya estuviste casado en algún tiempo y dices, es que mi cuerpo se acostumbró, ten mucho cuidado de justificar ciertas cosas. Porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Y entre ellos se oponen, ¿ok? Cuando tú te abrazas a las cosas de Dios, tú vas a empezar a rechazar las cosas de la carne. Pero cuando tú te abrazas a las cosas de la carne, ¿qué va a empezar a pasar con las cosas de Dios? Las vas a empezar a desechar. La mayoría de los hombres dejan su matrimonio, dejan de ser fieles a Dios, se empiezan a apartar. ¿Sabes por qué? La mayoría de los hombres, por un pecado sexual. Debemos de tener muchísimo cuidado, ¿ok? Entonces vemos que Judá cometió ya varios pecados. Era un hombre desconfiado, era un hombre que se casó con una mujer cananea, fue un hombre que hizo fornicación, fue un hombre que aún usó prostitución y no cualquier prostitución, sino una prostitución ceremonial, adorando y dando culto quizá en su mente a otro Dios. Qué fuerte. ¿Hasta dónde puede llevar el enemigo a alguien que nació para adorar a Dios? Su nombre significaba eso, que Dios sea adorado. Génesis 38:16. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que me lo envíes. Empezó la negociación como con una prostituta. Se empieza a negociar. Qué fuerte que aún se tenga que pagar para ligar nuestra alma, para nuestra destrucción. Y que estemos dispuestos. Tantas personas, yo conocí a una persona que sus ingresos eran muy cortos, en verdad eran cortos. Le entraba muy poco dinero. Y alguna vez nos invitaron a su casa y tenían una casa increíble. Y yo le dije, entre plática de hombres, oye, ¿qué onda con tu casa? Está increíble, o sea, todo lo que le has hecho, todo lo que le has metido, es una casa bien hermosa. Me dice, ay, pastor, esto que usted ve es la consecuencia de no tener adicciones. Y él decía que desde chico todo lo metió a su casa. Es increíble, si pudiera sumar todo lo que un joven se gasta en alcohol, en drogas, o lo que un hombre se gasta en prostitutas, lo que podría ser. Pero
el meterse con prostitutas, ¿sabes qué trae? Ruina económica. ¿Sabías eso? El libro de Proverbios lo dice. Meterse con prostitutas trae ruina. ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no jala todo lo que yo hago? ¿Por qué no veo la bendición de Dios? Sí la ves, nada más que cuando Dios te la da, la usas para cosas que no la tienes que usar, no para tu familia. Lo que pasa es que eres mal administrador y no se te puede dar más. ¿Sabes por qué? Porque gastarías más en eso. Es muy fuerte. Muchos hombres viven al límite porque si tienen un poquito más, aguas. Entonces debemos de tener cuidado con usar nuestros recursos para bendición. Entonces, Génesis 38:18, Judá le dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, dame tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que le dio 3 cosas. Número 1, su sello. Número 2, su cordón. Y número 3, su báculo. El sello era su símbolo de autoridad. Con el sello ellos, cuando tenían un edicto o algo que decir que venían de su parte, ponían su sello y eso daba validez a que venía de ello. Estuvo dispuesto a dar su autoridad a una ramera. También dice que dio su cordón. Cordón, según lo que estudié, hay 2 maneras de interpretarlo. Número 1, se piensa que era un collar muy valioso. O número 2, se piensa que era algo que iba conectado al sello, por lo cual la gente podía saber que ese sello era legítimo porque el cordón no estaba roto. Porque si el cordón estaba roto, significaba que quizás se lo quitaron en un asalto el sello y que pues no tenía la validez que tenía que tener. Yo la verdad pienso que es más ese símbolo, ¿no?, que tenía de un collar, y él estuvo dispuesto también a dar su patrimonio. Número 3, su bastón. Su bastón era símbolo de la estabilidad que él necesitaba para caminar, era su apoyo. Apenas me fui de campamento y me di cuenta que mucha gente mientras iba a escalar llevaba un bastón. Y decían que con ese bastón era más fácil apoyarse, llegar más lejos. Tanto adultos como jóvenes llevaban un bastón porque eso les hacía ser más resistentes. Entonces este hombre estuvo dispuesto a dar su autoridad, a dar su patrimonio, a dar en aquello con lo cual se apoyaba con tal de satisfacer sus deseos carnales. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Tú qué estás dando? Quizá esa autoridad para vivir en integridad. Quizá ese patrimonio que Dios te dio. A lo mejor con eso que tú te gastas en cosas que no te deberías de gastar, podrías haber hecho mucho más por tu familia, por tus hijos. Podrías haber abierto una cuenta para la universidad de tus hijos y tantas cosas que se pueden hacer. Este hombre también dio en aquello en lo que se apoyaba. Génesis 38:20. Y Judá envió del cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, o sea, Hira, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló, y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ninguna ramera. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado la ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. ¿Ok? Bien honrado, ¿no? Judá, para algunas cosas. Se había metido con una prostituta, se había casado con alguien que no se tenía que casar, había vivido en fornicación, le mintió a Tamar, le hizo creer que le iba a dar algo cuando no se lo dio. Pero eso sí, muy honrado con los cabritos. Quizá este hombre, Judá, era un hombre rico y no le costaba tanto trabajo dar un cabrito. Fíjate, a un hombre rico quizá no le cuesta trabajo dar dinero. A lo mejor tú eres fiel en tus diezmos, en tus ofrendas y te sientes bien. Pero quizá en integridad eres medio Judá o Judas. No exaltas a Dios con tus decisiones en lo privado. Génesis 38:24.
Sucedió que cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Qué fuerte. ¿Qué quiso hacer él a la fornicaria? ¿Quemarla? ¿Y él no había fornicado? Él había fornicado. Y debemos de tener mucho cuidado con tener esta doble medida hacia todas las personas. Híjole, se me figura mucho a la historia de Jesús con la mujer adúltera, ¿te acuerdas? Cuando le fue presentada a una mujer adúltera en Juan 8 y se la traen y le dicen: esta mujer fue cachada en fornicación. La llevaron a ella, pero no llevaron al hombre. Y bueno, pues dice: ¿qué tenemos que hacer? La ley decía que la tenían que apedrear. ¿Y qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, arroje la primer piedra. ¿Y de qué pecado estaba hablando? Del pecado de fornicación. Quizá muchos de los que estaban ahí con la piedra en mano habían sido hombres que habían pasado por esa misma adúltera. Y ahí estaban listos. Híjole, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido una debilidad sexual. Pero debemos de tener mucho cuidado de no juzgar a las personas. Todos los que estamos aquí, en algún punto tuvimos alguna debilidad sexual. Yo me acuerdo cuando yo llegué al cristianismo, yo no podía dejar un montón de cosas. Yo no sabía cómo dejarla. Yo pedía ayuda, es que no puedo, es que otra vez lo hago y otra vez recaigo. Y pedía un montón de ayuda y había personas que no me sabían decir qué. Y yo me acuerdo hasta que una persona me habló acerca de sacrificar el viejo hombre y meterme con Dios y entregarme a Dios de tal manera que yo ya no le diera tiempo al pecado. Pero es una lucha de todos. Debemos de tener mucho cuidado de no manejar esta doble moral como la manejó Judá. Dice Génesis 38:25, pero ella, cuando le sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuya estas cosas soy, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón. Dice cordón, no condón, y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo. Y nunca más la conoció. Judá entendió que ella lo había hecho por cuestión de lo que a ella le correspondía, las tierras de su primogénito. Generalmente las tierras del primogénito eran las más grandes. Y al no tener a su primogénito, pues quizá podría pensar, bueno, para ella, y quizá la menospreció. Ella buscaba descendencia, ella buscaba hacer lo culturalmente correcto, que era darle una herencia, una descendencia a su esposo. Ella estaba siendo tratada injustamente. Ella buscó hacer las cosas mejor que su suegro. Ella hizo un acto de fe. ¿Por qué era tan importante esta descendencia? Mateo capítulo 1 versículo 2 nos habla acerca de un panorama, el panorama de Dios. Abraham engendró a Isaac, está hablando la descendencia de Jesús. Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares. ¿De quién? De Tamar. Fíjate, este acto de esta mujer que quiso hacer las cosas correctamente, ¿qué fue lo que llevó que la descendencia viniera, de su descendencia viniera no solamente nuestro Señor Jesucristo? Versículo 4. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y del rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer Urías. Tenía Judá 2 hijos, los cuales ya estaban muertos. Había una promesa y una profecía a Judá, ¿recuerdas? De su descendencia iba a venir
Jesús, león de la tribu de Judá. Y Judá, al no querer que su nuera tuviera descendencia, aparentemente no se dice nada de la descendencia de su hijo menor, no se sabe si no tuvo hijos, pero si no hubiera tenido descendencia, fíjate lo grave que hubiera pasado. No solamente no había quien habitara las tierras, sino no había quien cumpliera las promesas. Y fue por la fe de una mujer que se hizo lo correcto. Dice Génesis 38, versículo 27, y aconteció que aquel tiempo de dar a luz, y aquí había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba a luz, el que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviéndola a meter la mano, imagínate ese parto, qué increíble, ¿no? Saca la mano un niño, le ponen un cordón, la vuelve a meter. Dice verso 29, pero volviendo a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? ¿Qué significa esto? No es que se metió así como un carro de carreras, que lastimó tanto a su madre que la abrió de más. Eso es lo que significa. ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Fares significa rotura o brecha. Imagínate que te llamara cesárea por la herida que dejaste a tu madre. ¿Cómo estás, Cesario? Si es un nombre, ¿no? Cesario. Bueno, pues a Fares le pusieron así por eso. Versículo 30. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Sara significa levantarse. Esta historia aparentemente está llena de muchas cosas que no deberían de estar. Un hombre que hace lo malo, una mujer que para conseguir que se haga lo correcto recurre a algo que también es malo. Y de dos malos, Dios en su gracia saca algo bueno. Dios en su gracia saca algo bueno. Quizá nos podemos sentir culpables de muchas cosas en nuestras vidas, ¿sabes? Yo no sé cuántos errores has cometido tú, yo he cometido muchos errores. Pero es tiempo de levantarnos y de representar lo que significa nuestro llamado. Pablo le dijo a Timoteo, compórtate conforme a tu llamado. Judá significaba aquel que debería adorar a Dios y no lo estaba haciendo y no lo hizo por un tiempo. Y el día de hoy yo quiero que nosotros, independientemente de lo que hayamos pasado, sea un día donde nos levantemos a hacer la voluntad de Dios. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y vamos a orar. Si hay algún hombre en algún momento de su vida, de su cristianismo, que se ha metido con prostitutas, si hay un hombre que quizá ha dejado de hacer lo correcto por temor a que algo malo pase, si hay algún hombre aquí que quizá está justificando su sexualidad desordenada, llámese masturbación, llámese prostitución, fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, no importa la edad que tengas. El día de hoy vamos a orar al Señor. Señor mi Dios, te damos tantas gracias por esta enseñanza, donde tú nos enseñas, mi Señor, que en medio de la imperfección del hombre, tu gracia se manifiesta, mi Señor. Y tu gracia se manifestó en la vida de Judá y en la vida de Tamar, mi Señor. No solamente, Padre, al traer a tu Hijo Jesús a través de ellos, lo cual es lo más grande y hermoso que podría haber pasado, mi Señor. Sino que tú, mi Señor, construiste tu historia a través de hombres imperfectos, para que llegara el momento, mi Señor, en donde tu Hijo viniera y levantara un pueblo santo. Señor mi Dios, el día de hoy te queremos pedir perdón si quizá a causa de nuestra vida nosotros no hemos honrado tu nombre,
Si quizá nosotros justificamos lo que hacemos por cosas que vemos en el antiguo pacto, en donde en sus fuerzas fallaban una y otra y otra y otra vez. Señor mi Dios, no queremos que nuestra vida sea así. No queremos que nuestra historia sea recordada como la historia de Judá, aquella historia que quizá debió haber quedado encubierta en un viaje cualquiera, en donde se metió con una prostituta que nadie se hubiera enterado porque estaba lejos de sus hermanos, estaba lejos de su familia, pero no lejos de ti. Y tú usas esa historia el día de hoy para cumplir un propósito. Señor mi Dios, te pido en el nombre de Cristo Jesús que nosotros no seamos conocidos como esos hombres con esas historias de personas que no lo lograron, como malos ejemplos de hombres que destruyeron una familia, que destruyeron un llamado por desviarse, que entregaron su honor, su autoridad, su apoyo y aún sus recursos para hacer lo malo. No, mi Señor. El día de hoy te pedimos, mi Señor, que nuestras vidas sean actos de adoración para tu nombre, mi Señor. Que todo lo que hagamos sea para exaltar tu nombre, mi Señor. Y que busquemos siempre hacer lo correcto. No echando la culpa a nadie de nuestros temores, sino entendiendo que los temores son consecuencia de no vivir apegados a tu palabra. Porque vivir pegados a tu palabra produce fe. Señor mi Dios, te damos gracias por esta historia tan maravillosa, que pudiendo haber acabado en una historia mala, tu redención, tu amor y tu perdón sobrepasa los errores humanos, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.